si no los llega a bajar? Si no los llega a bajar, es lo peor que puede pasar ahora mismo. El problema de los tipos de interés es que ahora mismo hay 37 trillones de deuda de Estados Unidos, de los cuales 8 trillones en la segunda mitad de 2026 se tienen que refinanciar de manera muy agresiva. La gente lo que quiere saber ahora mismo es de dónde va a venir este impulso. Yo lo que quiero saber ahora mismo, igual que tú, es de dónde va a venir este impulso que va a hacer que Bitcoin y las altcoins tengan este último repunte. Al final, la única forma, aunque sea un poco triste, que yo veo de salir de este problema es un crash. 2025 está siendo el año más loco y brutal de todo el ciclo cripto. Un mercado que vive entre picos de liquidez y un muro de deuda que explota en 2026. ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Qué pasará con Powell, con los tipos de interés, con la inflación? ¿Cómo se moverá Bitcoin, XRP, el oro, el SP? ¿Y cuando todo reviente? Hoy me voy a sentar con Nacho de Inversión Cripto para hablar sin filtros de lo que viene. Liquidez, macro, bonos, Tether y sobre todo, cómo puede acabar este 2025 y empezar 2026. Te prometo que cuando acabes este episodio verás con otros ojos los mercados porque aquí vamos a decir lo que nadie se atreve. Dicho esto, todo tuyo el episodio. Bueno, Nacho, bienvenido. La verdad que es un auténtico placer tenerte hoy aquí. Vamos a tratar de solucionar la mayor pregunta que tiene todo el mundo ahora mismo, que es ¿qué va a ocurrir de cara a final de 2025 y de cara a la primera mitad de 2026? Porque hay unas incógnitas con todo esto. Vamos a empezar preguntándote, Nacho, ¿dónde estamos ahora mismo en términos de liquidez? La pregunta más compleja y la quiere saber todo el mundo, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde vamos a finales de año? ¿Dónde vamos a principios de 2026? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que poner en contexto a la gente, porque todos estamos esperando un buen final de año. Es cierto que estas últimas semanas se ha puesto un poco más en duda, pero hay que recordar que estamos en unos meses que suelen ser bastante malos. Así que vamos a olvidarnos de todo aquello que hasta ahora pensábamos que era normal. Y vamos a centrarnos en lo que mueve los mercados, lo que mueve Bitcoin, lo que mueve el oro, el S&P 500, absolutamente todos los activos que se nutren de lo que tú has dicho, ¿no? De la liquidez. Y en este momento estamos en un punto bastante interesante porque, mira, el argumento y la narrativa de superciclo de Bitcoin ya lo hemos vivido tú y yo 1000 veces. En 2021 se hablaba de superciclo, en el 17 también. Y no, nunca llega el superciclo porque al final lo que estamos viendo es que las economías, sobre todo la economía estadounidense, se mueve por ciclos de liquidez. No solo Bitcoin se mueve por sus ciclos. Es curioso que coincide, ¿no? Los halvings con momentos en los que ocurren ciertas cosas. Normalmente, y perdona que te interrumpa, los ciclos suelen durar aproximadamente 4 años, los ciclos de liquidez. Hay un problema con esto. Los ciclos de Bitcoin duran 4 años. Los de liquidez duran 5 años. Claro, ahí va. Que es que podría el tope de este ciclo que todo el mundo está esperando alargarse a 2026 por cómo estamos viendo que se está encajando todo ahora mismo. Hay que explicar que la liquidez es como una máquina gigantesca. La liquidez es deuda, la deuda es dinero. Lo que pasa es que solo el 4%, y creo que este año mucho menos, del dinero que está impreso es el total, ¿no? El 96% de los dólares, sin contar todo lo que te voy a contar después del sistema euro-dólar y dólares fuera de Estados Unidos, el 96% es deuda, es dinero ficticio, deuda corporativa, deuda pública y deuda más opaca que está en otro tipo de instituciones más privadas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando se contrae la liquidez, el dólar sube. Cuando el dólar sube, los activos bajan. Este es el resumen que luego vamos a expandir al resto de la charla. Porque vamos, la verdad que estoy flipado de estar aquí contigo. Hay que decirlo. Y bueno, empezando un poco con dónde estamos ahora. Hemos tenido un ciclo expansivo en el cual Bitcoin se ha multiplicado por 8 desde hace 3 años. Desde 2022, ¿vale? Hemos hecho suelo en muchos activos, en el S&P 500, en el oro. Hemos hecho techo en el dólar, que esto la gente no lo tiene en cuenta y es muy importante por lo que te voy a decir después, lo que vamos a hablar después. Y Bitcoin también hizo, y el mercado cripto en su conjunto, suelo. A partir de ahí hemos tenido 3 años de puras subidas y ahora estamos, sí o sí, sea ahora o dentro de unas semanas, unos meses, en un final de ciclo. Evidentemente nadie es adivino y nadie tiene la bola de cristal, pero por ciertos motivos pienso que de aquí al primer trimestre de 2026 podríamos ver muy probablemente un techo de mercado en Bitcoin y esperemos que mucho más arriba de lo que están ahora las altcoins. Porque las altcoins están decepcionando un montón, que acabas de decir algo bueno, porque según tus palabras puede quedar subida, pero también es algo que a nadie le gusta escuchar. Tú y yo hacemos contenido constantemente y sabes que la gente escuchar que
algo no va a seguir subiendo de forma infinita, le pone los pelos de punta. Totalmente. Pero alguien tiene que decirlo, porque las cosas no suben de forma totalmente exponencial, tienen un techo en algún momento, que oye, que luego baja, luego corrige, porque tiene volatilidad, y luego sigue subiendo, porque al final todo enfrentado al dólar con el paso de 5, 10, 20, 30 años va a estar mucho más arriba de lo actual. Pero lo que nos importa es lo actual. Y hablando de lo actual, del punto que más interés genera actualmente y que más portadas o que más titulares acapara, son los tipos de interés. Ujú. Y claro, todos estamos esperando de cara a final de octubre a ver qué hace Powell, porque tiene que esto venir medido del desempleo, tiene que esto venir medido de la inflación, y el mercado encima ya descuenta que Powell baje los tipos un 0,25%. Por lo tanto, si los baja un 0,25%, el mercado lo entiende como, vale, era lo que tenía que hacer. ¿Y si no los llega a bajar? Si no los llega a bajar, te voy a decir después, pero primero déjame explicarte una cosa. Si no los llega a bajar, es lo peor que puede pasar ahora mismo. Te voy a decir, el mercado está posicionado, está súper posicionado. Hasta la reunión de tipos de 17 de septiembre, hace unas semanas, tuvimos subidas muy gordas en S&P 500, en oro, en plata, en Bitcoin y en Ethereum y ciertas altcoins que hicieron máximos, algunos históricos, otros relativos. ¿Vale? En el caso de Ethereum, máximos históricos en 5.000 y pico. Hay que entender que esto, lo que hizo el mercado es descontar una baja de tipos en septiembre, otra en noviembre y otra en diciembre, que creo que son las últimas dos reuniones que nos quedan. ¿De acuerdo? Es muy importante que estas bajadas se den. No tanto porque los tipos hagan daño ahora, porque hay mucha gente que dice, no, es que los tipos cuando están altos pues generan daño en las hipotecas. La economía de Estados Unidos está bien. El problema de los tipos de interés es que ahora mismo hay 37 trillones de deuda de Estados Unidos, de los cuales 8 trillones o 9 trillones... 9,25 eran aproximadamente. 9,25 trillones en la segunda mitad de 2026 se tienen que refinanciar de manera muy agresiva. En 2020, ya lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, tú y yo, en nuestras conversaciones profundas, se emitió muchísimo dinero para salvar la economía por lo que pasó en 2020, que ya sabemos todos. Muchos de esos lotes de deuda, de trillones, vencen ahora. Vale. Como una hora bruja, un punto de máximo dolor de la deuda, lo ¿Y podríamos eso decir. es más, finales de 2025 o 2026? 2026, segunda mitad. O sea, segunda mitad. Pero, aquí va mi tesis, no creo que el mercado vaya a esperarse a que llegue este vencimiento de deuda para hacer un techo. Vale. Por lo tanto, yo creo que con antelación se va a descontar como siempre y vamos a tener un techo en el primer trimestre. Me puedo equivocar. No sé si va a ser en el primero, si va a ser ya, si ya ha sido, pero creo que los activos de riesgo sobre todo van a tener su peor momento en la segunda parte de 2026. Pero puede que no sea el techo en ese momento, puede que haya sido antes y en ese momento sean claudicaciones muy agresivas, ¿vale? Pero está claro que es algo muy, pero muy negativo. Algo que me suelo preguntar bastante es luego, justo hablando de esto, de una futura corrección. Porque claro, el mercado está muy apalancado. Sí. Y tú sabes que además Bitcoin concretamente, que es Bitcoin altcoins, que además van a tener su ETF y van a ser absorbidas de alguna forma por el sistema financiero tradicional, pasan a estar apalancadas por este. Y claro, ¿hasta qué punto luego en futuras bajadas puedes tener bajadas, por ejemplo, en Bitcoin del 50 o del 60%? Eso ahora mismo haría mucho daño a la economía, haría que se desapalanquen muchas posiciones y haría que no solo esta bajada afectara a Bitcoin, sino que afectara a muchos otros activos. Entonces ya tienen que controlarlo. En Bitcoin ya es un activo que ya está bajo supervisión del gobierno, por decirlo de alguna forma, y no puede dejar que haga cualquier cosa. Bitcoin no se puede desplomar un 80, un 70, un 50%. 50 estaríamos hablando de que está tensionamiento máximo. No creo que baje más del 50% Bitcoin en un bear market. Hay que decir que en el 18, en el cripto invierno, por cierto, situación muy parecida a la actual, luego te cuento por qué, hubo, pues eso, el cripto invierno, un bear market, uno de los primeros, en el cual bajó Bitcoin un 84%. En 2022, en el último bear market, con miedo a recesión y todas estas historias, pero vamos, que siempre pasa lo mismo, aquí los superciclos no existen, bajó Bitcoin un 78%. Vale. Y ahora se supone que en el próximo bear market, por tanta adopción que ha habido, va a ser menos esa corrección. No creo que vaya a ser para nada más de un 70, más de un 60. Y si fuera un 50% desde un máximo histórico, cojamos el de ahora, el de 125, 130, porque no sabemos si va a haber otro. Yo pienso que sí, pero no lo sabemos.
hablaríamos de precios de 70.000, 65.000. No creo que Bitcoin vuelva a bajar del máximo de ciclo del 21, es decir, 69.000 dólares. Nunca ha pasado. Y si pasa, tenemos problemas. Bueno, el anterior mercado alcista, 69. el máximo acabó bajando a los 15.000 y el máximo anterior del ciclo anterior lo tenía en los 19.000 aproximadamente. Sí lo perforó un poco. ¿Lo perforó un poco? Sí. Vale. Ahí sí lo llegó a hacer. O sea, que podría en ese aspecto bajar. Pero bueno, el punto que... Pero la zona nunca se ha perdido. El punto es hasta dónde podemos llegar y de qué forma podemos llegar. Porque volvemos al principal punto, nos hemos dispersado un poco. Sí. Y que es la liquidez ahora mismo no está. Tú y yo lo conversamos. Tenemos el tema de la cuenta de la Reserva Federal, de las RRP, donde las instituciones ponen su dinero, que ya prácticamente se ha drenado. No hay dinero ahí. Entonces, ese dinero ya se ha puesto en la economía, ya se ha puesto en los mercados. Por eso tienes a Bitcoin, aunque haya bajado ahora un poco, lo tienes muy cerca de máximos históricos. Claro. Pero Bitcoin es una máquina de descontar cositas y yo creo que esta bajada que ha tenido las últimas semanas ha sido porque no está del todo claro lo que está ocurriendo y la liquidez global, el indicador muy famoso en TradingView que se llama Global Liquidity, está bajando desde hace unos meses. En octubre se descuenta que siga bajando, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El RRP, esta cuenta de la Fed de repos inversos, ya lo hemos hablado tú y yo 1000 veces, lo sabe la gente también, es que tú das liquidez, la dejas aparcada en la Fed, una cuentita, y tú te dan un interés, que normalmente es un colateral, y un interés, ¿no? Overnight. ¿Qué pasa? Que en 2022 eso empezó a subir. Cuando esto empieza a subir este gráfico, quiere decir que se empiezan a acumular operaciones con liquidez aparcada ahí, más de las operaciones que se cierran. Por lo tanto, hay mucha liquidez aparcada. Hasta 2022. Curiosamente, cuando la inflación estaba subiendo, empezó a hacerse eso. Es como un quantitative tightening, una contracción cuantitativa silenciosa de la que nadie hablaba. ¿Cuándo hicimos techo? A finales de 2022. Curiosamente, en el final del bear market. No solo de Bitcoin, sino de S&P500, del oro, todo. Hizo suelo ahí, hizo máximos a liquidez aparcada y a partir de ahí esos 3 trillones casi empezaron a inyectarse en la economía real y a bajar eso. Y todos los fondos monetarios que habían aparcado liquidez, todos los bancos y todas las instituciones empezaron a recibir esta liquidez que, como tú bien dices, se ha terminado. Y esto es un problema, ¿no? Lo hablamos tú y yo mucho en los vídeos y es uno de los mecanismos que tiene el sistema del dólar para mantenerse con una oferta monetaria estable, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Que no es el único sistema que yo estoy viendo. Yo veo otros que si quieres podemos hablar. ¿Sí? Este está jodido, ¿vale? Este está jodido. Pero luego, antes de pasar a los otros, tenemos el tema de la reserva, o sea, de la cuenta del Tesoro en la Reserva Federal, la cual ahí todavía queda un poquito de liquidez. Ahí hemos visto que me llama la atención porque justo la cuenta del Tesoro en la Reserva Federal ha subido desde julio de forma bastante drástica, igual que las reservas bancarias en la Reserva Federal han bajado desde julio de forma bastante drástica. Entonces, es un punto un poco difícil de comprender porque, claro, ahí te da a entender de que hay 500 billions que tiene el Tesoro actualmente que ha sumado en los últimos 4 meses aproximadamente que tendría para volver a gastar, ya sea en recompra de bonos o sea en pagar salarios a empleados públicos, que, bueno, ya veremos porque ahora también tenemos el tema del shutdown, pero bueno, etcétera. Y el Tesoro lo tiene que gastar y de ahí podría venir este impulso. La gente lo que quiere saber ahora mismo es de dónde va a venir este impulso. Yo lo que quiero saber ahora mismo, igual que tú, es de dónde va a venir este impulso que va a hacer que Bitcoin y las altcoins tengan este último repunte. El último repunte puede ser un FOMO desmedido puntual en V, como vimos en el 21 o el 17. Nadie sabe si va a ocurrir o si ya lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que los demás activos sí que están en máximos. El oro está en máximos históricos, la plata en máximos de 2011, que son históricos también. El S&P 500 en Nasdaq están día tras día subiendo, quitando una pequeña turbulencia esta semana. Pero estamos en máximos. Bitcoin es el activo que ha descontado que algo no cuadra, porque Bitcoin es el proxy de la liquidez. Sí, más sensible. Es más sensible. ¿Vale? Es más volátil cuando ocurren cositas, ¿no? Y es lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué es lo que pasa? Te has hablado del TGA, ¿no? De la cuenta del Tesoro. Ha estado elevando esa liquidez aparcada que tiene para aguantar un poco más, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros agentes que sí que están inyectando liquidez en el mercado. Podemos hablar, si quieres, de Tether.
Tether es, pues ya lo sabes, es una empresa privada que lo que hace es emitir stablecoins denominadas en dólares, USDT, y para ello compra bonos del Estado, letras del Tesoro y todo esto. Por lo tanto, financia a Estados Unidos. Y ahora mismo la capitalización de Tether es de 163 billions, ¿de acuerdo? Que es irrisorio comparado con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Pero digamos que, de alguna manera, durante un año y medio ha inyectado 100 billions de dólares, porque en 2023 era de 53 billions solamente, y es algo que debemos tener en cuenta también, ¿vale? Y no solo debemos hablar de la liquidez en dólares, porque no hay tanto problema si el resto del sistema puede aguantar o apoyarse. Tenemos que hablar de China, ¿vale? En este caso, China, ya sabes que es el principal exportador de bienes del mundo. ¿Qué pasa? Que su principal cliente es Estados Unidos. ¿Y qué importa cuando vende sus bienes? China importa los dólares de Estados Unidos. Y hasta 2008, 2005 lo que hacía era comprar deuda a Estados Unidos con esos dólares. Vale. Pero no. Eso se acabó. ¿Y ahora qué está haciendo? Lo que está haciendo es comprar billions de oro, en oro, y en otras commodities de países emergentes, India y, bueno, cobre, también gas de Rusia y todo esto, ¿no? Vale. Pero no está comprando deuda a Estados Unidos, porque el mundo ahora mismo está dividido en dos y no quiere financiar a su enemigo. Vale. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo con también cierta parte de dólares es devolverlo a Wall Street, porque son unos activos denominados en dólares. Por lo tanto, está de alguna manera hinchando estos activos con una vía alternativa que no son los dólares primeramente de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y esto lo que hace es también aumentar la liquidez de una manera un poco secundaria. Vale. A mí eso me cuesta entenderlo un poco más, esto último, pero sí. Bueno. Bueno, también hay que decir que, por ejemplo, el Banco Popular de China ha inyectado lo que sería equivalente en dólares, pero en yuanes, en renminbis, 400 billions mensuales durante todo este año. Porque quiere devaluar el yuan, porque tiene un problema de deuda, pero como China está en deflación, sí que puede tirar los tipos al 0% y puede imprimir dinero, ¿vale? Porque no tiene el problema de inflación de Estados Unidos. Entonces le conviene. Vale. Y esto está haciendo que el yuan se devalúe frente al dólar, pero que cada vez a China le vaya mejor, se vaya calentando. Y este podría ser un tipo de rescate que podemos tener en 2026, pero que pienso que no va a ser suficiente. Pero de momento, digamos que aguantamos. Bueno, vamos teniendo el TGA, vamos teniendo China. ¿Qué más factores tenemos que nos puedan echar ese pequeño cable a los inversores minoristas? Pues algo que es muy difícil de contabilizar, que es el mercado euro-dólar. Esto se denominó así en los 50-60 porque los primeros dólares fuera de Estados Unidos fueron en Europa, pero nada tiene que ver con el euro. Tú lo sabes. Son dólares fuera de Estados Unidos. Sí. Bancos o filiales de Estados Unidos fuera de Estados Unidos que tienen dólares y que luego dan préstamos de promesas de dólares, no de dólares. Como si fuera un dólar 2.0, como Tether, ¿no? Las stablecoins, sí. Y lo gracioso es que son 30 trillions de dólares fuera de Estados Unidos. O sea, es como el total de la deuda de Estados Unidos que está en dólares fuera de Estados Unidos. Sí, pero además eso es muy difícil de medir, ver exactamente dónde está. O sea, los típicos indicadores, por ejemplo, que la gente mira con el M2 no se hace cargo de todo esto. Entonces eso es muy difícil de cuantificar. Sí. Y aparte, bueno, imagino que habrá una parte de eso que esté en Estados Unidos, pero la gran mayoría de eso no. No, los dólares offshore al final es que no podemos contabilizarlos, pero se estima que ha estado creciendo y que son 30 trillions. De igual manera que estos dólares no los podemos contabilizar, sí que afectan a la demanda mundial de servicios y bienes y de momento la economía está bien. La economía a nivel mundial está bien. ¿De acuerdo? Y estos cuatro agentes, la M2, el TGA, los repos y todo esto, las China, stablecoins. Exactamente, Tether, las stablecoins y el sistema euro-dólar, es lo que está sustentando toda la economía a nivel mundial, que como hemos hablado es un monstruo de liquidez que necesita esta liquidez. Si mediante estas cuatro cosas conseguimos aguantar, todo va a ir bien. ¿Qué pasa? Que como hemos hablado antes, la liquidez se mueve por ciclos. Y el año que viene, muy probablemente, hay que colocar esta refinanciación de 8 trillones o 9 trillones de deuda. Y hay menos gente que quiere comprar esta deuda. Aparte, si bajan los tipos de interés, menos demanda de esta deuda. Hay menos gente que quiere comprar la deuda. Encima, la deuda es menos atractiva porque me pagas menos rendimiento por esta deuda. Y Estados Unidos necesita colocársela a alguien. Y ahí es donde ha hecho su jugada maestrísima. Sí. Se ha sacado el as debajo de la manga. Y por eso, en octubre, si no bajamos tipos, el año que viene, en 2026, va a haber que refinanciar toda esta deuda a un tipo que Trump no quiere para nada refinanciar.
Es cierto que si bajan los tipos es menos atractiva la deuda, pero si no bajas los tipos y refinancias esa cantidad de, no sé, monstruo, ¿Sí? a un tipo del 4%, 3,75%, con una economía que ha estado desde 2008 al 0, al 3 o al 2, empezamos a tener... No tenemos recesión, tenemos una contracción de la liquidez porque colocar esa deuda es difícil, te cuesta mucho y gastas en deuda, punto. Por eso tendríamos una contracción de la liquidez el año que viene. Que no es ninguna... Es lo de siempre. En 2018 pasó algo parecido. Habíamos subido los tipos desde 2015, creo, y no sé quién estaba en la FED en ese momento, se resignaban a bajar los tipos. Y pasaron demasiado tiempo en el 3 y pico o por ahí. ¿Vale? Lo que se llamó la pataleta de la FED o el tantrum de la FED. Como ahora. Sí, Porque pero lo ahora... que está haciendo Powell también es un poco... Sí, ahora mucho mejor la economía que en 2018 y mucho más hinchado el monstruo este, pero sí, como ahora. Y lo que pasó entonces fue cripto invierno, bear market, SP500 bajando y oro bajando también, que el oro mucha gente dice, no, refugio, no, el oro baja. ¿Qué fue lo único que subió en 2018? El dólar. ¿Por qué? Porque se destruyó dinero. Y a menor oferta monetaria, más vale la moneda, Sí, más sí, vale el claro, dólar. claro. Y cuanto más vale el dólar, más descuenta el mercado que bajen los activos. Es como una bola de nieve o de mierda que hace que todo baje mucho. Es un poco un problema porque Estados Unidos está en una posición en la que va a ser un poco complicado, sobre todo ahora surfear la ola, yo veo una cierta facilidad, pero luego salir de este entramado donde ahora, por ejemplo, Powell se espera que baje los tipos varias veces, llevarlos, por ejemplo, no sé, yo leí que la nueva persona que puso Donald Trump en la Fed, que justo fue el único que votó por bajar 50 puntos básicos en septiembre, estaba esperando que los tipos de interés estuvieran en el 2,75. Pero claro, una cosa es lo que Trump dice y otra cosa es lo que Trump quiere, porque ya eso lo hemos visto todos, que Trump siempre tiene un poco de juego y se sabe que en mayo de 2026 Powell se va y pondrá a Donald Trump a quien quiera, Donald Trump se hará cargo de la Reserva Federal y hay algo dentro mío que me dice, por lo que voy aprendiendo y viendo, que Donald Trump va a ser, o esa persona que ponga Donald Trump será quien tenga que subir drásticamente los tipos en ese determinado momento porque la inflación se le va a disparar y porque realmente la economía lo voy a necesitar. O sea, no puedes bajar y bajar porque al final también la inflación se dispara porque facilitas el crédito, facilitas el consumo y haces que de repente todo el mundo vuelva a tener, entre comillas, un poquito más de dinero y vuelves a meter a Estados Unidos. Es que Estados Unidos, por este camino tiene un problema, por este camino tiene un problema, tiene un camino por los dos lados. Entonces, al final, la única forma, aunque sea un poco triste, que yo veo de salir de este problema es un crash. Un crash que lo que haga es poner en jaque totalmente a la economía de Estados Unidos y que ésta tenga que hacer trampas como hizo en 2008, que tuvieron serios problemas y dijeron, bueno, sí, lo hemos hecho mal, hemos fallado, pero mira, vamos a imprimir nuevo dinerito, se lo damos a los bancos y ya está. Aquí miramos a otro lado y no pasa nada. En el COVID, por ejemplo, exactamente igual. En el COVID de repente todo se fue al garete y Estados Unidos dijo, vale, no os preocupéis. Yo saco nuevo dinerito, os lo doy a todos, envío cheques a las casas de las personas y seguimos jugando. Claro, Estados Unidos quiere que la gente siga jugando. Pero el problema es que el problema viene del COVID. El problema viene de ese momento en el cual se amplió la oferta monetaria, no sé, por 5 en 3 años hasta ahora. ¿Y por qué Estados Unidos no puede ampliar la oferta monetaria en otros por 5? El problema es lo que tú has dicho antes. La inflación ahora mismo está en el 2,7-2,8%, ¿no? El PCE y luego la inflación también interanual. Sí. ¿Qué pasa? Si estuviera en el 1%, estaríamos hablando de que Powell ya puede bajar los tipos a razón de 50 puntos básicos durante los siguientes meses, pero no puede. Tiene un problema. Los dos caminos que tú has hablado antes, o bien un estancamiento económico con una inflación alta, o bien un crash. Y en ambas situaciones, el año que viene va a pasar lo que hemos comentado. Toda esa refinanciación de la deuda, que va a ser muy cara, quiero incidir en que colocar esa deuda es lo realmente preocupante. Japón es el principal, quitando la Fed, es el principal agente comprador de deuda de Estados Unidos, es el principal acreedor. Pero ahora mismo se está retirando de eso. ¿Por qué? Porque ha empezado a tener inflación por primera vez desde hace décadas y está haciendo medidas contractivas, restrictivas para bajar esa inflación. Tienen un problema enorme. Y es el país con mucha diferencia que más deuda Estados Unidos tiene y que más solía comprar. Vale. Entonces tenemos un problema en este sentido.
Yo veo que la solución la encontraron y tú sabes cuál fue, yo sé cuál fue y muchos de vosotros también sabéis cuál fue, que son las stablecoins. Porque las stablecoins lo que hacen es hacer que los bonos sean líquidos. Yo hoy por hoy, si me quiero ir a comprar un café, tengo que pagarlo en euros o en dólares o en la moneda fiat de mi propio país. Pero cuando compro con las stablecoins, lo que estoy haciendo es comprar básicamente con bonos o letras del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ahora, Estados Unidos viendo esto, lo que dice es: necesitamos que el dólar tokenizado se expanda o que se arraigue totalmente en Estados Unidos y que prácticamente el mayor porcentaje posible de la economía se mueva en stablecoins y que fuera también. Por eso sigue necesitando USDT, la cual no está regulada por la Genius Act, la cual va para países más emergentes y que siguen comprando deuda de Estados Unidos. Y por eso ahí aprobaron con tanta prisa la Genius Act a finales de julio, antes del receso de agosto, que de hecho había algunos demócratas que no querían, y Donald Trump esa misma noche, una votación que salió negativa, les llamó y les dijo: oye, no, esto me lo aprobáis mañana porque de esto... Claro, quiero o sea, yo doy un poco mi punto por la información y luego lo vamos contrastando. El ejemplo perfecto es que un surcoreano que tiene 100 USDTs en Corea está financiando a Estados Unidos. Si entendemos esto... Pero el dólar on-chain ha ganado. O sea, nadie se plantea tener euros tokenizados, exacto, nadie se plantea tener yenes o yuanes tokenizados, ni ninguna otra moneda tokenizada. Está claro que en la blockchain quien manda es el dólar, sea con USDT, USDC, RLUSD, la EPUSD, la moneda que sea. Pero puedes elegir el emisor que tú quieras, pero el que manda es el dólar. Y esto... Sí. Estados Unidos lo vio y dijo: vale, apruebo la Genius Act. Y ahora la Genius Act lo que le da es poder a las stablecoins, pero lo que les faltó es que las stablecoins no se mueven por el aire, como la voz que utilizamos aquí para hablar. Las stablecoins se mueven por alguna cadena de bloques y necesita regular esas cadenas de bloques, y por eso ahora se están dando o se quieren dar tanta prisa en regular la Genius, o sea, la Clarity Act, la cual va a tener ciertas complejidades y complicaciones, pero aprobando la Clarity Act ya has aprobado el marco de las stablecoins y las tuberías por donde se mueven las stablecoins, y de repente haces que un montón de nuevos y pequeños compradores compren la deuda. Es decir, en vez de que un mega comprador como Japón o como China te esté comprando la deuda, que puedes tener algún problema el día de mañana con estas economías, como por ejemplo Estados Unidos tiene con los aranceles, etcétera, y que te decida comprar menos, muchas veces por cómo funciona la economía incluso no pueden, pero te decida comprar menos, claro, ahora estás repartiéndola en miles y millones de compradores que encima te están comprando tu deuda sin recibir ningún rendimiento a cambio, y que nadie te va a decidir vender USDTs, porque tú cuando compras USDTs no estás pensando en: vale, estoy favoreciendo al gobierno de Estados Unidos, estás pensando en: vale, tengo liquidez on-chain para comprar Bitcoin, para enviarlo a mi madre que vive en la otra punta del mundo, para poder hacer una transferencia y que llegue de forma instantánea. Ahí creo yo que entra la solución. Y hay que, se nos ha olvidado aplicar todo esto a los activos. O sea, ¿qué pasa con los activos el año que viene si esto ocurre, ¿no? Si aguanta todo... ¿Con Bitcoin te refieres? ¿Con el SP? Bitcoin, SP, las altcoins, XRP, me da igual, el oro, todo. La única manera de que se siga manteniendo esto es que el ciclo de liquidez no acabe ahora. Pero muy probablemente pase lo que pasó hace 4 o 5 años, que es que el dólar suba y todo lo demás baje. Y después, como tú has dicho, volveremos a la misma dinámica. Solo que mucho mejor y más reforzados, porque ya habrá toda esa regulación que tú acabas de hablar y tendremos muchísimas alegrías. Pero yo también pienso que una purga, una limpieza es necesaria. Porque estamos, lo que te digo, lo más preocupante es estar con este monstruo y con la inflación por encima del 2%. Eso es muy preocupante. Sí. Y encima es muy desigual, afecta a la desigualdad. Porque cuando todo va bien, aumenta la desigualdad. Pero cuando todo va mal, también aumenta la desigualdad, ¿no? Como la película esta de Margin Call, en la cual se basa, spoilers, Morgan Stanley le endosa toda la deuda, toda la mierda que tiene comprada que no vale nada, a otro banco sin darle la información de que todo se está yendo al garete. ¿De acuerdo? Por eso los grandes siempre son los primeros que se salvan, y cuando todo va bien también aumenta la desigualdad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que lo que me dijiste tú ayer, el 85% del valor de S&P 500 lo tiene, no sé si me dijiste el 10%. El 5% más rico de Estados Unidos. Es un sistema desigual, y el que no invierta, más allá de lo que pase el año que viene, pues está vendido al sistema. Nunca mejor dicho. Es complicado. Pero bueno, que más o menos, por lo menos creo que ahora el que esté escuchando esta charla empieza a entender un poco los 4 o 5 puntos más importantes que
necesitamos ahora para ese último repunte y empieza a entender también la solución de Estados Unidos. Pero también hay algo que quiero hablar contigo, que es algo que me preocupa, porque es algo que cambia radicalmente la forma, vivas donde vivas, esto desde Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, es que de repente ahora, por ejemplo, el desempleo aquí en España es algo bastante normal. Sí. Bueno, aquí no es España, pero en España es algo bastante normal. En Estados Unidos, ahora, que me hace gracia porque tiene un desempleo del 4,5 y para ellos es el acabose y bueno, en fin. Pero está empezando a aumentar el desempleo. En cambio, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos está yendo cada vez mejor. Y ahora, por ejemplo, si Powell baja los tipos y las empresas pueden pedir crédito más barato y pueden volver a financiarse para tener ese empuje, la gran pregunta es, y esto no lo habíamos hablado de introducirlo aquí, pero lo voy a introducir exactamente igual, que es, claro, ¿las empresas van a contratar o van a invertir en inteligencia artificial? Porque, claro, ¿tú qué prefieres si tú tienes una empresa? Una persona que trabaja 8 horas, que es eficiente de esas 8 horas, 2 o 3, que tiene días buenos, días malos, que, claro, es un poco... no está moralmente bien lo que voy a decir, pero bueno, que no busco que esté bien o mal, busco la realidad. Totalmente. Yo pienso como tú y el futuro es, lo siento, pero es innegable. No sé si será dentro de 10, 15, 20 o 30 años, pero vamos a ir a un futuro en el cual no trabajemos o trabaje solo el 15% de la población y tengamos un sistema o bien de bienes que tenemos que nos generen rendimientos o un salario universal o llámalo como quieras, ¿no? Y poco a poco nos vamos a ir acercando a eso por la inteligencia artificial y porque el destino del mundo es ese. Pero no creo que tenga que ver directamente con este ciclo, sino que el desempleo que hay ahora más o menos refleja la realidad. Como tú has dicho, en España del 15% o 16%. En Estados Unidos 4,5%, pero lo que preocupa es la tendencia, porque está repuntando un poco las nóminas no agrícolas, que es otro indicador también que se tiene mucha estima para todo esto, también están bajando. Bueno, está habiendo ciertos indicadores de que no todo va tan bien, aunque la liquidez estemos en un pico ahora, ¿no? En un techo. Entonces hay una divergencia, una disociación entre la tendencia de los activos de riesgo que se siguen hinchando y el desempleo, que debería estar en máximo si todo va bien. Y es cuando te das cuenta que la economía financiera está por un lado y la economía real está por otra. Y la economía real, claro, tiene ese toque preocupante, porque hablando también de burbujas, porque esto que estamos viviendo no deja de ser, bueno, el dólar es una burbuja y prácticamente todo y por hoy es una burbuja, que no significa que eso sea malo. No sé si lo entiendes, pues ya está, sabes jugar al juego y fin. Pero esto tiene diferencias, que ahora mismo hemos tocado algunos puntos de lo que ocurrió, por ejemplo, con la burbuja de las .com en el año 2000, que lo que ocurrió en el crash de 2008, que lo que ocurrió en el COVID, porque ahora de trasfondo, al menos bajo mi lectura, está habiendo un cambio social muy grande. No es solo económico con la blockchain lo que estamos viendo, sino es un cambio muy grande que estamos teniendo actualmente. Y luego de lo que tú has dicho del salario mínimo universal, vienen las CBDC, las monedas digitales de bancos centrales. Y hay mucha gente que piensa que las CBDC, por ejemplo, van a entrar ahora en octubre. Y no es así. El otro día puse un hilo en Twitter comentándolo, no sé si esto lo llegamos a conversar, que realmente en octubre lo que tienen es como una reunión en el Banco Central Europeo para decidir si con todos los pilotos y pruebas que han hecho en el pasado siguen avanzando con ello para llevarlo a votación y a legislación o no, pero las CBDC no las vamos a tener y esto podría ser un indicador también bastante bueno hacia dónde se dirige el ciclo de liquidez, que no las vamos a tener hasta 2028, finales 2029. Bueno, me alegro. Yo soy muy... Sí, anti eso. Claro, pero quiero decir, al final, si lo que tratas es de armar un paquete y de juntarlo todo y de que todo tenga sentido y no de ver una cosa de forma diferente, de forma aislada, pues al final todo tiene que tener un Q y esa fecha de 2029 también puede ser un hacia dónde estamos yendo. 2029 va a ser un buen año. Va a ser un año en el cual habremos salido de... Otra cosa que no hemos hablado. 2026, va a ser un contractivo a nivel de deuda. 2027... se tiene que pagar todavía más que 2026. Son 11 trillions que hay que refinanciar, ¿vale? Entonces, bueno, 2029 puede que coincida con eso y con un año en el cual tengamos bonanza económica y nos lo endosen, pues porque todo va bien y viento en popa, ¿no? Veremos, porque hay tantos factores, también geopolíticos, Rusia,
de Israel, que no hemos tocado, de Taiwán, que está un poco más enfriado, pero bueno, y otras cosas que el mundo es muy incierto y el futuro no lo sabe nadie, ¿no? Claro, pero bueno, está guay porque vas intentando entender todos los puntos que van ocurriendo y bueno, tratar de imaginar dónde estará el mundo en 5 o 10 años con todo lo que estamos viviendo ahora y lo que hemos vivido en el pasado. Obviamente fallaremos en la mitad de lo que podamos imaginar ahora, pero... Y de hecho yo eso no intento adivinarlo porque es imposible, pero lo que sí podemos ver es lo que me interesa. A ver... No, lo que estamos viendo a nivel monetario, a nivel de liquidez. Eso sí que lo podemos cuantificar y lo podemos ver más o menos. En el caso, por ejemplo, de los conflictos geopolíticos, lo que sí que pueden generar es, por ejemplo, una contracción de esta liquidez porque pasamos de un mundo globalizado a un mundo que está dividido en dos. Por un lado Europa, Estados Unidos, Israel y 4 potencias más. Y después, por otro lado, Rusia, China, India... Quizá Brasil. ¿A Europa la ves del lado de Estados Unidos? A Europa la veo en medio de la caca y no la veo protagonista de nada, pero bueno, es por ponerla de un lado, en la OTAN y todo esto. Vale. Y eso lo que hace un mundo globalizado es tener problemas, porque si ponemos trabas para todo, los aranceles hacen lo contrario de lo que Trump quiere. Es un arma de negociación genial, pero los aranceles hacen que el dólar suba a la larga y hacen que los activos bajen. Porque es un peaje que hay que pagar y se destruye dinero por en medio de todo. ¿Vale? Y esto ocurre también con China cuando deja de financiar a Estados Unidos porque se enfada. Y también ocurre con Rusia cuando decide invadir un país y su Producto Interior Bruto cae o lo que sea, ¿no? Todo eso afecta, pero claro, es algo impredecible. Y por eso tuvimos este año lo que hemos tenido, ¿no? En abril tuvimos un suelo de bolsa y Bitcoin en el cual fue muy duro la caída, creo que cerca de un 18%, 20% de caída en S&P 500 y Nasdaq. No veíamos eso desde lo que pasó en 2020. Yo recuerdo perfectamente el día que Donald Trump salió con la tablita. Eso fue terrible. Sí. Pues esas cosas son impredecibles, pero también afectan a todo lo que estamos diciendo. Pero esos cisnes negros, podemos llamarlos, pues claro, no se pueden predecir. No se pueden predecir. Pero bueno, ahora mismo tenemos ciertos aspectos en el horizonte que tú has dicho. Tenemos lo de Rusia, tenemos lo de Palestina, tenemos lo de los aranceles, tenemos el tema del shutdown, tenemos cosas que van apareciendo y como la liquidez está tan contraída ahora mismo porque ya ha sido distribuida en los activos y ahora mismo no sobra liquidez para introducir en los mercados, pues cualquier pequeña noticia que sea cualquier pequeña noticia afecta a los precios de forma bestial. Que es lo que la liquidez viendo. No es que esté contraída, que supongo que quiere decir que está tensionada. Sí. Estamos en máximos, pero ya no hay seguros de liquidez, ya no hay... No hay liquidez sobrante, quiero decir. No hay herramientas para seguir inyectando como las había hace unos meses. Dicho de forma como si lo bajáramos toda una persona. Es como si una persona tiene 1 millón de euros. Y un sueldo en Nescafé. Pero tienes 1 millón de euros y tú ese 1 millón de euros pues ya lo has invertido, por ejemplo, en Bitcoin. Vale, pues tú ahora tienes, si Bitcoin ha subido, puedes tener 2 millones de euros en Bitcoin, pero ya no tienes euros, ahora tienes Bitcoin. Y lo que ocurre es que ya no hay euros o dólares libres para seguir metiéndose en el mercado o hay poco de eso. Eso es. Y eso, es que hemos hablado de esto, pero lo peor de esto es lo que descuenta el mercado, porque es realmente lo que pone en precio las cosas. O sea, por ejemplo, si hay una inflación que aumenta, el mercado trae esa inflación futura, la descuenta al presente. Por eso el oro y todo ha subido tanto. ¿De acuerdo? Pero si hay una situación que puede ser preocupante, el mercado no se espera al Q3 del 2026 para hacer techo. Lo va a traer al presente y cuanto más evidente sea, más tarde será cuando lo veas, el techo te queda más atrás, ¿no? Es una cosa que no hemos hablado y que son las emociones y que cuando todo el mundo ya quiere vender y se viene la crisis, ya ha venido y ahí hemos hecho suelo. Lo de siempre, ¿no? Y claro, eso es muy difícil que tú puedas perseguir los precios. De hecho, no hay que perseguir los precios, ¿no? Y esto, lo que al final está ocurriendo es que el inversor siempre va un paso por detrás. Y lo que estamos hablando tú y yo ahora es muy importante, porque queda mucho para lo que estamos diciendo, si es que llega, y hay que verlo ahora. No vale verlo en el Q2 o Q3 de 2026. Ahí Bitcoin a lo mejor está muy por debajo de estos puntos, o no, ¿eh? Insisto en que no sabemos. Pero hay que verlo ahora. Hay que verlo ahora. Por eso estamos haciendo esto, por intentar entender, o sea, que nadie crea que nosotros tenemos la bola de cristal. Lo que tenemos es experiencia siguiendo los mercados durante ya bastante tiempo para poder tratar de, pues, hilar ciertos puntos e intuir lo que va a ocurrir. Pero yo me sigo preguntando y tratemos de dar un punto certero. Antes, si quieres, de entrar en la última parte del vídeo, de
2025, porque 2026 a mucha gente le queda lejos. Ya. Ahora, además está guay porque una cosa que me ha gustado de esta conversación, que creo que ha quedado en evidencia, es que somos dos perfiles muy diferentes, y esto también Sí. lo hemos visto a la hora de hablar. Somos dos perfiles muy diferentes. Tú eres más inversor barra especulador y yo soy más inversor barra mirar más el largo plazo. Sí, Entonces aquí se confrontan ciertas cosas y está chulo. Pero ahora todo el mundo está pensando en final de año. O sea, no estamos pensando en 2026, ni 27, ni 30, ni nada de eso. Quiero saber o quiero entender lo que va a ocurrir para final de año, porque ahora lo que hemos hablado es que no hay casi liquidez y los puntos que hemos tratado de las stablecoins y de pues, ciertos parámetros más al principio del vídeo no dejan claro que vayamos a tener esa subida, que es justo lo que la gente odia escuchar. Pues mira, te digo, yo estaba muy optimista hace unos meses. Ahora bien los comentarios malos. No, Bueno, no los pongáis. No os pongáis, chicos, no os pongáis. Yo estaba muy seguro y optimista hace unos meses acerca del final de 2025. Ahora tengo ciertas reticencias, pero sigo pensando que lo más probable es que no hayamos visto un máximo en Bitcoin, hablando de Bitcoin, ¿no? Y en la bolsa y demás que siguen máximos. Estamos teniendo un buen final de año en todo menos en Bitcoin. Ese es el problema, que Bitcoin es lo que no está siguiendo el juego de la liquidez. A ver, es que para mí Bitcoin, quiero decir, yo ver a Bitcoin es que está muy cerca de su máximo histórico y tú has visto cómo se mueve Bitcoin. Si ahora mismo está, por ejemplo, en el momento de estar hablando ahora creo que está en 109.000, 110.000 aproximadamente. Sí. Pero si a Bitcoin quiere, ¿cuánto tarda en llegar a 120.000? No tarda 2 meses. En 6 días, en 3 días te lo hace. Y de repente en 6 días te plantas en 130.000 que no sabes ni muy bien ni cómo has llegado y ahí lo tienes. Quiero decir, a mí Bitcoin por encima de los $100.000 me sigue pareciendo algo que ahora lo damos por hecho porque está, pero es que hace 1 año o 2 años nadie, o sea, pensar en que Bitcoin iba a subir de $100.000 era algo como de wow. Entonces también me parece importante recordar eso, de dónde venimos, que venimos de un Bitcoin en los $15.000. Y siempre me gusta mostrar la imagen de los bear markets y bull markets en el gráfico, en gráfico semanal, ¿no? 17 hacia arriba, 18 bear market. Después 2018, 20, perdón, 19 finales, bull market, en el 21 hacemos un pico, 2022 bajista. Y ahora hemos estado 3 años ya y el ciclo de Bitcoin está prácticamente cumplido. Está prácticamente cumplido. La cosa es, ¿vamos a tener coincidencia, ciclo de liquidez y Bitcoin? ¿Y va a tardar un poco más Bitcoin en hacer techo en esta ocasión y se va a esperar el primer trimestre de 2026? Por motivos de ciclo, deberíamos ver el techo ya, entre octubre y diciembre. Pero puede retrasarse hasta 2026 principios. Y depende de muchas cosas. Muchas cosas que no sabemos. No, y obviamente depende de muchos factores que estamos hablando y que hemos tratado de traer sobre la mesa ahora mismo aquí, pero... El corto plazo está jodido, eso lo sabemos todos. Sí, septiembre o que el principio de octubre va un poco ahí, pero bueno, veremos si tenemos Uptober, que le suele llamar la gente. A ver. El año pasado las subidas fuertes vinieron de la mano de Donald Trump, que ganó el 6 de noviembre, y tuvimos un buen final de año por eso. Este año no tenemos un catalizador extraordinario que no espere nadie. Está todo sabido. Pero ¿sabes una cosa? Hay ciertas partes no tangibles por los indicadores que me he ido dando cuenta después de mucho tiempo siguiendo el mercado. Además, llevo invirtiendo desde 2015, en criptos desde 2017, haciendo vídeos igual que tú, pues 3 años y medio, 4 años. Y cada vez que la sensación es mala, no hay una cuerda donde agarrarse que tú digas, es una sensación incómoda. Claro, pensar en final de año, ahora mismo, a ti y a mí, nos genera incomodidad en nuestras conversaciones. Porque lo bueno sería de repente tener claro que va a subir. Pero cada vez que estamos en puntos así, el mercado hace lo contrario a lo que la gente piensa. Totalmente. Y claro, ahora mismo lo que acabamos de describir es una situación que perfectamente el mercado nos podría sorprender a todos subiendo. Porque si no sube, o si incluso baja, no estaría sorprendiendo ahora mismo a nadie. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de esto? Hay muchos. Si tú coges el Fear and Greed Index, cripto, y te vas a cuando siempre Bitcoin ha estado los últimos 4 años por debajo de 30, siempre ha sido un suelo de mercado. Siempre. Cuando la banca regional, la crisis esta, más tarde cuando Grayscale estaba vendiendo ETF de Bitcoin, más tarde cuando el carry trade de Japón y su crisis, más tarde cuando los misiles de Israel, todas esas situaciones que han llevado a un Fear and Greed Index por debajo de 30 han sido excelentes opciones para comprar Bitcoin. ¿Qué pasa? Esto en un ciclo alcista, ¿de acuerdo?
También tienes el Google Trends, cuando nadie quiere saber nada de cripto y todo el mundo está en ¿Y ahora desinterés. cómo está Google Trend? Están en su momento más bajo del año. En su momento más bajo desde 2024, septiembre. O sea, más bajo que en ese momento. Es que ahí lo tienes. Con un precio el doble de alto. Tú como youtuber, que esto, por ejemplo, nuestras estadísticas dentro de nuestros canales es algo que la gente no puede medir y los youtubers nunca lo hablamos mucho ni lo enseñamos, pero tus estadísticas como youtuber, ¿en qué punto del ciclo, después de ya llevar haciendo YouTube 4 años, te dicen que estás? Porque claro, estás muy relacionado. Si Bitcoin sube, tienes más visitas. Si Bitcoin baja, tienes menos visitas. Es el mejor indicador, YouTube. Claro. Estoy en un punto malo. Estoy en un punto como todo el mundo. A ver, hay quien lo hace mejor y peor, pero yo he tenido un vídeo que ha sido el 9º menos visto de los últimos 10 y que ha tenido más porcentaje de clics y más retención. Y ha sido un vídeo que me he currado hablando de cosas que hemos hablado aquí el día de hoy y que le ha encantado a la gente. Conclusión, la gente está hasta las narices. Y YouTube lo enseña menos también, porque la gente ahora mismo prefiere irse a otro tipo de vídeos. Y se va del vídeo. Claro, porque ahora mismo se queda el que quiere aprender. Pero bueno, que no estoy entrando en eso. Lo que quiero es un decir indicador perfecto. Es un indicador. Yo una vez lo dije, porque a mí me gusta en mi canal también irle diciendo a la gente cuando voy comprando diferentes altcoins. Yo, por ejemplo, en todo el proceso que iba comprando XRP, cada vez que compraba lo iba anunciando. Ahora, desde que he hecho 2 o 3 ventas en los últimos meses, también lo he ido anunciando. Y una cosa que dije hace tiempo y me sigo manteniendo en ello es en enero, febrero aproximadamente. Yo hubo un momento en que mis vídeos cogían 50, 60.000, 70.000 visitas aproximadamente y era una locura ese momento. Y ahí marcamos un techo muy fuerte, que XRP llegó a los 3,40, Bitcoin también hizo su máximo histórico. Luego, pero tuvimos un catalizador a partir del 6 de noviembre que hizo subir todo por 9. Sí, fue Donald Trump. Y eso fue algo unexpectable, como se dice en español, inesperado. Vale, era algo inesperado, pero, o sea, ¿qué quiero decir? En las elecciones podía ocurrir A o B. Sí. No, pero es una diferencia grande, ¿eh? Sí, pero podía ocurrir A o B. Veníamos de algo muy malo, que era la administración de Biden con Gary Gensler, Elizabeth Warren, etcétera, y de repente pues apareció Donald Trump, el cual entendió todo esto y entendió que tenía que meter las stablecoins como fuera, y además que es un tío muy listo y ha metido a toda su familia hasta al apuntador a hacer dinero con esto y está haciendo un dineral. Pero cripto subió desde que ganó hasta que entró a gobernar. Entró a gobernar y todo empezó a bajar porque empezó a liarla. O sea, que el mercado descontó con antelación, que es lo que te digo que puede pasar ahora, lo que iba a pasar después. Vale, ¿y qué no está descontando el mercado ahora? Con tú lo que sabes. ¿Bitcoin o el resto? El mercado, hablo del mercado. El mercado está descontando que la fiesta sigue, pero Bitcoin está descontando que algo no cuadra. Yo no, claro, hablo de criptomonedas cuando me refiero al mercado. Pues entonces Bitcoin, que es el que arrastra el resto de criptos, está descontando que algo no cuadra. Bitcoin, estamos en un momento muy raro, con una divergencia entre su comportamiento y el resto de activos que chupan liquidez enorme. Y eso pues me hace estar un poco alerta de que algo está pasando. La situación puede ser la que tú dices de que están forzando esta situación para precisamente tener un final de año que nadie se espere un buen final de año y al final lo tengamos. Y yo tengo esperanzas de eso. Es que al final siempre ocurre lo que... O sea, si tú te alejas, o sea, si tú entras en cripto y en los mercados, pero sobre todo en cripto, a ver el día a día, hay un montón de ruido y claro, si yo pongo la música a tope y pongo una persona en la esquina a susurrarme, no la voy a escuchar. Pero si te alejas, claro, ves las cosas con más perspectiva y desde la lejanía al final acaba ocurriendo más o menos lo que desde lejos se ve que tiene que ocurrir. Normalmente siempre pasa eso. Normalmente los ciclos siempre representan eso. Yo al menos, y puedo equivocarme, yo soy alcista con Bitcoin, soy alcista con las altcoins, con los mercados también soy alcista, pero sobre todo creo que ese repunte nos va a sorprender y creo que va a ser muy fuerte porque ahora mismo, aunque el día que se aprueben los ETFs de XRP Solana de cara a los siguientes 15 días, que sé que no querías hablar de los ETFs, pero tengo que meterlos porque al final es una forma que tienen los mercados de inyectar liquidez a las criptomonedas. Y sí, más o menos, pero quiero decir, una gestora puede invertir en el ETF de Bitcoin, pero a lo mejor no puede comprar Bitcoin de forma directa. Si quiere comprar criptomonedas, tiene que hacerlo en el ETF de Bitcoin. Eso da liquidez a las cripto, claro, totalmente. A las que tienen el ETF, que ahora se ha aprobado el ETF de Grayscale, que tiene Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana. Esto, última hora. ¿No has escuchado que Donald Trump quiere que en las cuentas 401k se llama? Sí, de los planes de pensiones. Y además quiere que se pueda añadir Bitcoin, ¿no? Y otras criptomonedas. Y lo están acelerando. ¿Y sabes cuánto capitalización son las cuentas estas de pensiones? Creo que eran 160 trillones o algo así. Claro, imagínate que se pasa un 0,5%, un 0,1%. Eso es la fiesta. Claro.
esa es la fiesta que estamos esperando de cara a final de año, que es lo que tratamos de leer y ver entre líneas. Y yo personalmente creo que lo vamos a tener. Yo no lo sé. Estoy todos los días intentando ver algo y menor síntoma de reversión hacia arriba. Puede que... Pero claro, hay que hacer otro podcast entonces, otro episodio. No, y lo haremos. Pero yo soy suscriptor tuyo, aparte de amigo y aparte de compañero de profesión, y tú nunca eres tan alcista como deberías ser. Yo me dejo guiar más por el FOMO. Yo soy súper conservador. Sí, lo sé. Pero dentro de tu súper conservador estás mostrando Bitcoin, aquí. Claro. Pero no has vendido, sigues dentro de la partida. Está ahí parado, vamos, no voy a vender nada. Eso sí, de las altcoins, antes dijiste que también estás alcista, yo pienso que las altcoins van a tener un final de año con más gatillazo que en 2021, porque en 2021 era el festival de la liquidez y el festival de la fiesta. Creo que... No va a ocurrir lo mismo, pero claro, no va a ocurrir lo mismo para todas. En 2021 subía cualquier cosa. Sí. O sea, yo en 2021 ganaba dinero a cualquiera. O sea, entrabas en cripto, decías, mira, tate, ti, suerte para ti, y entrabas en esa cripto y a la semana siguiente te habías hecho un por dos. Y el total 3 está igual que en 2021. Igual, no ha subido más. ¿Qué quiere decir? Que aunque Bitcoin se haya multiplicado por 2 desde el máximo del 21, el total 3, que es el resto de criptos quitando Ethereum también, siguen igual. O peor, porque descuentas inflación y es peor. Eso o sea, el total 3, ¿a qué criptomonedas te refieres? Todas menos Bitcoin y Ethereum. Vale, o sea, en este caso... Vale. A Ethereum lo he quitado también porque están máximos históricos. Vale. Bueno, no está perdido los 4.000. Estaba. Por eso lo te digo. Vale. Bueno, creo que la audiencia en este momento, el que nos está escuchando, ha podido hacerse un poquito una idea de lo que está ocurriendo y hacia dónde estamos yendo. Yo soy alcista, soy más alcista que tú y creo que no va a ir la liquidez, la poca liquidez que queda, que ya hemos entendido dónde está, no va a ir a todas las altcoins, va a ir a altcoins muy determinadas. Totalmente. Que muchas de ellas... Ahora no estamos en el momento de la utilidad, porque ha quedado claro que las CBDC son en 2029. Ha quedado claro, por lo que tú has dicho antes, que la ley Genius, para que las stablecoins absorban la deuda junto con la ley Clarity, va a venir en el siguiente ciclo. Eso es algo que se está fraguando ahora y va a empezar a funcionar ahora, pero va a impactar más en el siguiente ciclo. Por lo tanto, la utilidad vendrá en el siguiente ciclo. Pero otros creadores... La diferencia entre el 21 y lo que estás diciendo ahora es que en el 21 la gente hacía vídeos de Axie Infinity y del token SLP. Y ahora la diferencia es que ¿qué ha subido en este año de 2024? ¿Qué ha subido? Los tokens americanos. Ha subido Link, ha subido HBAR, ha subido SUI, ha subido XRP, ha subido... otras cosas no, pero AVAX quizás también. Es decir, no ha habido una subida generalizada. Hay muchos tokens que estaban en máximos el 21 que ahora están un menos 95% de caída, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero el resto. Pero porque no tienen razón de ser ahora mismo. Mira, yo ahora creo que vamos a tener una ETF season, que lo he dicho muchas veces en mi canal, lo he explicado el porqué, y creo que van a subir mucho más que otros los tokens, las altcoins que tengan un ETF aprobado, solicitado, que además la SEC ya ha aprobado un marco bastante claro para que las gestoras, cuando quieran lanzar un ETF de un altcoin, ya sepan exactamente las pautas que tienen que cumplir, en vez de enviar toda la parafernalia para ver si la SEC lo aprueba y le dé mucho trabajo. Ya saben un ABC. Si tú cumples con ABC, entonces presenta la solicitud y se aprobará. Ahora, por cómo funciona, lo que se va a aprobar de cara a octubre es XRP y Solana. Del resto va a tardar un poco más porque es importante, es obligatorio tener el mercado de futuros abierto para esa altcoin, para el ETF de esa altcoin, durante 6 meses. Si no tienes mínimo 6 meses, no se va a aprobar el ETF Spot. Entonces, eso nos da una idea de por dónde podemos ir. Y por la credibilidad, ¿no? Si tú das mucha credibilidad con ETFs a XRP, Solana, Ethereum y Bitcoin, es lo que va a subir. Y ya está. Y luego, el dinero va a venir de las instituciones, porque Axie Infinity lo compraban minoristas, porque en 2021, en el COVID, la gente, 1, estaba en su casa, 2, no estaba trabajando, 3, estaba aburrida. Y en su aburrimiento buscaba formas de generar ingresos buscaba formas de generar ingresos de formas alternativas. Tenían mucho tiempo para hacer eso, y si tú ponías eso en YouTube te salían vídeos de criptomonedas. Y además se juntó con que se ve muy claramente en la cuenta del TGA, del Tesoro de la Fed, como
el Tesoro emitió mucha deuda que fue absorbida en gran parte por la Reserva Federal, el Tesoro pasó a tener mucho dinero y envió cheques a las personas. Entonces las personas, fue un cóctel perfecto. Estás en tu casa aburrido, no tienes nada que hacer, ver vídeos de cómo generar ingresos extra, ves las criptomonedas que no hacen más que subir, perfecto, porque aparte del dinero que me regala el Estado, yo estoy ganando dinero con criptomonedas y eso fue fabuloso. El mundo es distinto completamente. Ahora no está la gente ni aburrida en su casa ni recibiendo dinero. Y de hecho, a nivel de poder adquisitivo, por cómo se ha manejado la inflación, por esa cantidad de dinero que se imprimió en el COVID, la gente tiene menos poder adquisitivo hoy que en 2021. Entonces, no va a haber una all-season descontrolada. Es imposible. Quien va a meter el dinero son empresas, son instituciones, son gestoras, son hedge funds. La clase media está pauperizada. No va a haber una season que se te llegue Cardano a $4 o Ethereum a 15.000 de momento. No la va a haber. Eso es lo que quería matizar, ¿no? Pero lo has explicado perfectamente tú. O sea que... ¿Cardano no va a llegar a $15? No. Bueno, igual en 2030 sí, ¿no? 2035, pero... Te estoy vacilando. En 3 meses no lo veo. El título del vídeo podría ser ADA a $15 en 3 meses. Rotura de patrón, ¿eh? Bueno, Nacho, bueno. ¿Quieres comentar alguna cosa más? Que hay que estar muy atentos ahora cuando nadie quiere estar atento. Eso es lo principal. Hombre, hay que estar pegaditos. El que hace dinero de verdad en cripto es el que está en cripto y acumula cripto cuando nadie quiere estar en cripto y cuando el aura de las criptos parecen una estafa. Pero cuando te baja el vídeo de 40.000 a 20.000, sabes que 20.000 no están y no se deberían haber ido, porque están perdiendo pues la zona en la que tenemos el mayor punto clave que tenemos que vigilar. Claro, pero el mundo funciona así. Ya. O sea, que quiero decir, la gente no entra en cripto porque quiere aprender de cripto. Ya. O sea, la gente entra en cripto porque hemos dado quiere cuenta dinero tú y yo, fácil, sin aprender, sin entender mucha cosa. O sea, es como, oye, a mí no me chapes mucho. Tú dime lo que comprar, cuándo comprar y hazme ganar dinero sin entender mucho, porque eso es lo que quiere. Pero nuestra labor es educar. Nuestra labor es informar y educar. Y disfrutar un poco del proceso. Disfrutar y que los demás también disfruten. Sí. Es lo importante. Pero sobre todo aquí disfrutar. Hemos disfrutado, Hemos disfrutado la charla bastante. Me ha costado un poquito, nos ha costado un poquito al principio, pero creo que nos Pero ya cuando entras en la rueda, empiezas a girar. Pero bueno, está guay. Y nada, yo lo único decir que al final el dinero está en la paciencia. El dinero... A mí, por lo menos como inversor, lo que más me ha hecho ganar dinero es tener paciencia, es comprar un activo, holdearlo en el tiempo y es verdad que me he comido mucha volatilidad. Si hubiera hecho trading y vendido en mejores puntos y comprado en mejores puntos, o sea, vendido arriba y comprado abajo, a lo mejor hubiera tenido mejor rendimiento, pero claro, ahora tú puedes ver el gráfico de Bitcoin y decir, vale, ya sé que el máximo estaba aquí y el mínimo aquí, pero realmente hoy, fijaros... Y es muy importante, aparte de la paciencia, seguir el dinero. Seguir la utilidad, que tú sabes de eso, y seguir el dinero. Mirar dónde está yendo el dinero a parar. No voy a especificar en qué, pero tienes que mirar. Cuando las cosas van bien y se expande la liquidez, ¿dónde va ese dinero sobrante? Pues ahí es donde están las oportunidades. Porque si tú eres muy paciente, pero inviertes en el token inflacionario de Axie Infinity, que es SLP, cada vez vale menos, puedes esperar 20 años que te vas a comer un rosco, ¿no? ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de invertir, que es algo que me está picando un poco la curiosidad, de invertir en empresas de inteligencia artificial y robótica ahora mismo? Hombre, o de computación cuántica. Pues ahí la paciencia es tu aliada, porque depende mucho de los resultados. Pero sí, evidentemente el mundo va en esa dirección y cada vez está más claro que se financian ese tipo de ideas. Todo lo que suene Bitcoin o inteligencia artificial es donde las startups siempre explotan hacia arriba, ¿no? Entonces, pues bien. Es muy volátil todo eso, pero a la larga yo creo que irá bien, totalmente. Bueno, Nacho, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nico. Y nada, pues qué deciros, que si os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor y os ha entretenido, un buen like se agradece. Y nada, como siempre, nos vemos mañana o pasado en el siguiente vídeo. Adiós.